Bienvenidos al programa de entrevistas Voces de la Cultura, un programa de la Fundación Ferrer Dalmau, vinculado estrechamente con zenda-libros.com y con Zenda Edasa. Hoy es uno de estos programas que hago con todo el placer del mundo. Siempre me gusta estar aquí y traer a invitados, pero el de hoy es especial. Es compañero de trabajo, es colega, es un tío al que admiro muchísimo, es un profesional como la copa de un pino. Es Geos, y así lo voy a presentar, Geos, porque Geos firmas así, firmas tus fotos, sí. y todo el mundo te conoce como Geos, aunque haya gente que lo pronuncie fatal eso. Bueno. Pero es Geos. Hablamos antes de ¿qué vamos a hablar? Pues yo quiero que hables de tu carrera, que es una carrera singularísima, meteórica, rara, sí. A la que he tenido la suerte de asistir como testigo privilegiado. Y esto es una especie de... O sea, nuestra relación es como una especie de Kama Sutra profesional. Quiero decir, que nosotros hemos estado en todas las posiciones. O sea, ¿no? Sí, hemos hecho todas las posiciones profesionales posibles. Sí, bueno, algunas... Sí. Nos quedaba esta. Sí, nos quedaba esta, justo. O sea, hemos estado tú detrás de las cámaras y yo delante. Juntos delante de las cámaras haciendo el podcast de Siempre al Oeste. Juntos detrás. Juntos detrás de las cámaras, con gente delante. Tú detrás de un mostrador vendiendo sprays de grafiteros, cuando yo te conocí hace unos cuantos años. Sí, pues 10 años o por ahí. 10 años. Por lo menos, sí. ¿Qué nos falta? Nos faltaba que yo te hiciera una entrevista, que ya iba siendo hora. Hemos hecho juntos entrevista a otra peña. Yo qué sé, hemos estado en bares, hemos estado en taxis, hemos estado en metros. ¿Qué más Hemos estado en, pues eso, ¿no? En Grecia, en viajes. En Tallinn, no sé qué, claro, hemos estado un montón de lados, sí. Hemos viajado juntos en viajes de prensa. Sí. ¿Qué más se puede pedir? Si es que ya, yo porque conozco a Patrick, que es maravillosa, pero si no, lo que nos falta es casarnos. Vamos. La gente conoce tus fotografías, te has hecho en esos 10 años, quizá un poco menos, un hueco importantísimo en el mundo profesional. Has defendido a capa y espada, y nunca mejor dicho, por hacer referencias al maestro, una posición nada fácil, o porque el mundo de la fotografía, como toda profesión. Sí, sobre todo, y como toda profesión en particular dentro de la cultura, creo yo. Sí, es un mundo que, bueno, ya sabemos cómo es. Los escritores, los fotógrafos, la gente que vamos por ahí de independientes, pues al final eso se paga regular. Y bueno, pero o sea, casi nadie, la gente no, tú porque lo vas contando o lo has contado alguna vez en algún programa, algún podcast que has ido y ya te han invitado y a que cuentes tu historia, pero ¿cómo empieza Geos? ¿De dónde sale Geos? Bueno, pues mira, en primer lugar, darte las gracias, tía, que me gusta mucho estar aquí, poder estar aquí contigo dentro de este programa de entrevistas tan molón que tienes. ¿Y cómo surge esto? Pues bueno, pues, o sea, es que no... Me encantaría, cuando alguna vez lo he comentado, que fuese algo más glamuroso, decirte, pues mira, yo de chaval estudiaba, se me daba guay el arte, el dibujo, y estudié en una escuela de arte, hice bachillerato artístico, acabé haciendo la escuela de cine o la escuela de foto, tal, pero no fue así. La fotografía para mí empezó como una necesidad, yo tenía que fotografiar las pintadas que hacía y no tenía ni puta idea. Yo me iba a discutir con la tía del laboratorio fotográfico, que es algo que claro que nos retraemos un poco en el tiempo porque esa figura ya no existe tanto como antes. Ahora los laboratorios que hay suelen ser gente mucho más especialista en imprimir fotos pues, más relacionadas con el arte o tal, o vas a un sitio que hay un chino con una máquina, metes o le das el carrete y te lo imprime todo de una manera casi automática, ¿no? Pero claro, yo me recuerdo de ir con pues, 16, 17 años allí con mis primeros carretes y las fotos me salían negras, ¿sabes? Me salían negras porque... Claro, yo tenía una cámara que no recuerdo si era de la mili de mi padre o de un regalo de comunión de mi hermano, que no tenía ni puta idea de manejar. Pero claro, yo ponía un carrete y daba el botón y decía, esto ya está. Entonces me salía todo negro, me salían las fotos cortadas, trepidadas, con todo lo fatal. Y discutía mucho con la chica del laboratorio diciendo, oye, me estás imprimiendo, o sea, me estás sacando mal la foto, me estás revelando esto mal, tal, no sé qué. Y claro, la tía decía, pero me vienes con un carrete de 100 ASA, estás con un 50 milímetros, con un f3,5 por la noche. ¿Cómo te va a salir algo de aquí? Necesitas meter un tipo de carrete concreto, utilizar un flash, otro tipo de óptica, bueno, un montón de cosas así. Entonces, gracias a eso, a esa parte, digamos,
técnica de la necesidad, empecé a hacer fotografías, pero siempre con un punto de vista de documentar mi trabajo como en el mundo del graffiti y almacenar recuerdos, sin más. Pero ahí sí es verdad que yo iba siempre con la cámara. Iba, sin quererlo, iba como documentando mi mundo, documentando ese mundo adolescente, sin ningún tipo de pretensión más allá de ese de recuerdo. Pero ahí sí que surgió algo que, pues no sé si ese enganche o esa magia que tiene la fotografía, que hizo que, pues, que conviviese con ella de manera muy habitual. Y ya con el tiempo pues, me empezó a gustar un poco más, empecé a ver fotos que ya eran como más artísticas, por decirlo de alguna manera, a todo lo que había consumido yo hasta ahora, que era hasta ese momento, que eran todo fotos pues de graffiti relacionadas con el mundo del hip hop y tal, y ya empecé a ver ese tipo de iluminaciones raras en los retratos, también me gustaba mucho la pintura y ver ese tipo de cosas que yo decía, esto, ¿cómo va? ¿No? Bueno, pues total, me apunté a una escuela muy pequeñita de barrio, me enseñaron a manejar un poco la cámara. Y bueno, yo ya estaba contento, ¿no? Tenía mi trabajo, que en aquel momento yo curraba de educador con chavales, y bueno, tenía mi curro, hacía fotos en mis tiempos libres y demás. Y luego ya me metí a trabajar en comercio, y estuve trabajando ahí también, y ahí ya con un montón de colegas relacionados con la cultura hip hop sobre todo, pues se me dio un poco la oportunidad de poder hacer otro tipo de fotos, más centradas en retrato, fotos para trabajos discográficos de ellos, y ahí dije, hostia, aquí hay algo, ¿no? Y años después, pues dejé ese trabajo, hace ya... pues igual 12, 13, 14 años dejé ese trabajo y me metí a la aventura de la foto. Pero ha sido todo un poco así, sin buscar ni nada, porque yo empecé con este tema de los raperos, de los escritores de graffiti. De repente pues, acabé haciendo fotos a futbolistas, a la plantilla del Real Madrid, luego se me llevó a hacer fotos a A3 Media, pues, con Pedroche, con Chicote, con series, programas y tal. Sin buscar eso, yo nunca pensé que iba a ser fotógrafo, ni quería ser fotógrafo, ni estaba en mis planes ser fotógrafo, ni mucho menos retratar a ese tipo de personas. A mí no me gusta el fútbol, yo no tengo ni puta idea de fútbol. Entonces de repente me vi fotografiando a Iker Casillas, a Cristiano Ronaldo, un montón de peña. Yo tampoco consumo mucho contenido como el que en aquel momento se generaba en A3 Media y me veía haciendo fotos a ese tipo de personajes y de Me consta, mundo. perdóname, que la Pedroche pedía que fueses tú el que le hiciese las fotos de fin de año. Sí. En aquel con el momento, vestido sí. y todo. Sí, hacíamos hacíamos las fotos ¿qué tienen de tus antes. fotos? Pues mira, lo que tienen, yo creo, tienen una cosa que yo veo muy positiva, pero que por desgracia no se ve como algo positivo en la fotografía comercial, que es verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú retratas a alguien tal y como es tal y como es. Entonces el problema viene cuando se quiere dar una imagen de esa persona que no es como es, ¿no? Entonces, claro, ahí se genera un conflicto grande, ¿no? Entre el cliente que quiere una cosa, yo que busco otra, y la persona que está en medio que dice, oye, pero... ¿no? Entonces Claro. hay ese tipo de... Yo te he visto fotografiar muchas veces. Yo misma aparezco en tu fotografía casi continuamente. Sí. Y sé que ha habido una evolución también. Al principio claro, eras claro. mucho más duro. Sí. Porque es verdad que al final la realidad tampoco es objetiva. Claro, La realidad es como uno mira Desde luego, las desde luego. cosas. Y tú además la miras a través de un objetivo. ¿Tú has visto esa evolución en ti? Claro, yo he visto una evolución quizás, ¿cómo decirte? O sea, más madura, menos rebelde que antes, pero más sincera. Es decir, en el momento en que tú te planteas hacer una fotografía ya estás pues, bien con el plano, con la óptica, con la iluminación, con el encuadre, estás tomando una decisión, ¿no? O sea, eso no viene aunque venga de manera innata, pero tú ya estás componiendo, iluminando de alguna manera concreta. Claro. Entonces, para mí en los inicios sí que era un poco el factor más potente, digamos, podía ser la rebeldía, la fuerza, es decir, incluso el artificio en algunos momentos, cuando utilizaba un gran angular para ciertas cosas o unas iluminaciones muy complejas, ¿no? Y años después, como es ahora, mis fotos son mucho más sencillas técnicamente, es decir, en el 90% de los casos utilizo un punto de luz solo, porque veo que me ayuda a contar lo que quiero, veo que me hace trabajar de manera más rápida, que invado menos al personaje y que consigo lo que quiero, que es una foto dura, con contraste y que sea honesta y veraz. Entonces he ido como minimizando el equipo, digamos, y he ido como potenciando el concepto de la foto, más allá de
pues eso, de que no sea tan rebelde, sino que sea una cosa sopesada, pero que no por ello deje de ser más blanda, ¿no? O sea, sí que es un poco igual de dura, porque yo creo que como bien decías, cada uno tiene una mirada. Yo tengo una mirada en mi trabajo, tú tienes una mirada en el tuyo escribiendo, y es el único valor que tenemos. Es decir, gente que, ahora con el tema de la inteligencia artificial en particular, o sea, una máquina escribe, y te puede escribir artículos perfectos, sin ninguna falta de ortografía, sin ningún lo que sea, pero no tiene alma, todavía. Entonces es un poco lo que nos libramos, ¿no? Con el tema de la foto pasa igual, si yo mis fotos no las doto de personalidad, no las doto de ese alma, no las doto de un estilo propio, de un carácter, no tengo con qué pelear en este mercado. Y es curioso porque todos, al principio, cuando nos vemos en tus fotos, hay una cosa singularísima, y he hablado con muchos personajes que han posado para ti, accidentalmente, o oportunamente o expresamente, y todos al principio reaccionan de la misma manera, es como... Se ven como si no fuesen ellos, se ven como casi boxeadores, iluminados por un ojo que no los mira con cuidado, sino que los mira con crudeza, ¿no? Pero luego, cuando pasa el tiempo, te prefieren a ti frente a otros fotógrafos que tienen más cuidado o más filtros o más movidas. Sí. Mira, yo creo que hay dos cosas importantes. Mi trabajo, lo más fácil de mi trabajo es hacer la foto. ¿Lo más fácil? Lo más fácil es hacer la foto. O sea, un mono con un botón le da y esté todo más o menos en su sitio y la saca. Lo difícil es generar ese vínculo con esa persona, generar esa confianza y por desgracia en mi curro tengo que hacerlo de manera muy rápida. Tú lo has visto, que tengo apenas 3-4 minutos para hacer fotos a muchas personas y en ocasiones menos incluso. Entonces tengo que generar ese vínculo, esa confianza de, oye, vamos a hacer algo que mole, vamos a hacer algo que te sientas reflejado y sobre todo tratar a todas las personas por igual. No soy nada mitómano en ese sentido, me da igual que seas un panadero de mi barrio, que seas un presidente del gobierno, en ese sentido a mí me da igual, pero sí tratar a todas las personas que posan que posan ante mi cámara, digamos, de dotarlas de importancia. Porque para mí son importantes, porque están ahí, estáis haciendo algo, formáis parte de un mundo, de un momento, de un entorno. Entonces, yo creo que eso, de una manera o de otra, o bien como, pues no sé, la conversación que tenga con ellos o con ellas, o cómo hablemos, o el momento que estamos, yo creo que eso lo ven, creo, que ven esa parte de aprecio, de cariño, de respeto, por un lado. Y por otro lado, cuando yo trabajo en el 90% de los casos, trabajo con gente que hace cosas, es decir, con autores, bien sean pintores, músicos, escritores, periodistas, lo que sea. Ellos valoran muchísimo en su trabajo y son conscientes de su mirada y de su estilo. Entonces, claro, por ende, pues tienen que saber y que respetar mi mirada y mi estilo, porque igual que ellos piden que se valore ese respeto y su estilo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de... No lo piden, perdóname, pero tú lo impones. Bueno, sí, pues a lo mejor lo impongo, pero bueno, lo intento poner de la mejor manera posible. Claro, lo intento poner de la mejor manera posible. Sí. Pero me parece que eso es una manera de, pues eso, ¿no? De respetar a la persona que tengo delante, de ser fiel con ella y conmigo y de poder hacer algo que realmente tenga un sentido y realmente trascienda de alguna manera, porque yo cuando voy a retratar a alguien siempre intento ver las fotos que le han hecho para no caer en hacer la misma foto. Pero me ayuda mucho ver cómo se sitúa ante la cámara, para ver cómo está cómodo o cómoda y a raíz de ahí pues generar un poco ese diálogo para poder hacer algo diferente y que aporte, porque ya te digo que es el único sentido que puedo tener yo en mi curro, aportar algo. Yo supongo que tú eres consciente de que tienes un don, no solo la mirada y el desarrollo de una técnica que es la técnica fotográfica, que bueno, eso se consigue o no, sino que tienes el don también de aproximarte al que está posando para ti. Y como dices, en muy pocos minutos forjas amistades, que yo no sé eso cómo lo haces, pero es que yo te he visto, yo he visto tu agenda, te he visto a ti, te he visto hablar con gente que dices, pero ¿de qué lo conoces? No, bueno, que una vez le hice una fotografía. ¿Cuál es el caso más singular que te haya parecido que... Porque además es que tú fotografías como un ninja, a ti no se te ve, no se te oye, no se te percibe. Es que hay una cosa que yo llevo fatal y que no me gusta nada, que es la imagen pública. Es decir, o sea, yo quiero que conozcan mi curro y que se hable de mi trabajo, no que se hable de mí como persona. No me gusta el faranduleo, el postureo, tal. Entonces, por eso intento
trabajar de manera rápida, no molestar, no hacerme notar, no me gusta. Igual seguramente sea por timidez, pero que no me siento cómodo en ese escenario, ¿no? Entonces yo creo que eso también habla de uno y habla del trabajo de uno. Es decir, si tú vas a un sitio tranquilo, con respeto, con educación, no vas liándola nada ni le pides a la gente cosas raras a la hora de posar, los que tienen mucha experiencia en haber hecho fotos valoran eso. Dicen, bueno, este tío tiene claro por lo menos lo que... o no lo tiene claro del todo, pero no me da por saco. Entonces ya eso es un valor. Y luego de ahí pues sí, un poco construyendo la relación. Sí es verdad que con toda la gente que he retratado y que muchos de ellos y de ellas a día de hoy, coño, son amigos, pero sobre todo porque había una cosa sincera desde el principio, ¿no? Y una cosa que se ve que es que más allá de lo que hagan, escriban más, menos, mejor, peor, más premiados, menos premiados o lo que sea, hay una cosa que es la humanidad y que es el trato humano, digamos, y eso es lo que yo intento potenciar siempre, ¿no? Que se quede en algo de, oye, hemos compartido algo que para mí es importante y para otra persona también, ¿no? Entonces darle ese valor ahí. Y yo creo que de ahí pues surgen esa amistad. Y luego otra cosa importante de que decías del talento, es mucho más sencillo que todo esto. No es que yo tenga un talento descomunal o de que yo tenga un privilegio, no, es que mi talento está en la espera, no es otra cosa. No es otra cosa que apretar el botón o tengo que hacerlo, ya está. Porque o sea, tú lo has visto, o sea, y lo has vivido, o sea, y cuando escribes igual, tú a lo mejor estás pensando o estás en un viaje, estás viendo tal, y de repente ves una persona como mira por la ventana y ese gesto que pone y te da la palabra que necesitabas o te da el desarrollo de ese artículo que necesitabas escribir o esa página del libro que tenías ahí que notar. Pues en mi caso es lo mismo. O sea, el momento en que giras la cabeza para un lado o para otro, o levantas o agachas o haces un movimiento, yo tengo la foto ahí. Porque intento que no sea tan impostado ese gesto. De hecho, has creado un estilo, que es el estilo Geos, absolutamente reconocible. Y fíjate que tus fotos son duras, insisto, porque son fotos muy, muy de verdad, como dices tú, y en la verdad entra la dureza de la luz, una mirada muy urbana. Sí, pero es curioso, y perdona que te interrumpa en esto, pero es que es curioso que esto sea lo llamativo. En el sentido de que yo no he inventado nada. O sea, lo que yo estoy haciendo lo hacían Avedon, Irving Penn y muchos fotógrafos del siglo pasado. Sí, del siglo pasado. Claro, del siglo pasado. Entonces, es curioso que eso ahora se vea como algo novedoso e innovador, ¿no? Que lo moderno se lo ha olvidado. Eso es justo lo que lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Que ahora lo clásico es vanguardia. Entonces, no estoy inventando nada. Si es que yo no... Y de hecho, nunca alardearé de algo así. O sea, yo lo que estoy haciendo es intentar hacer el trabajo utilizando como referentes los fotógrafos que para mí han sido importantes. Entonces, que algo tan sencillo como un blanco y negro, pues, más o menos editado con cierto gusto, que una iluminación lateral o diagonal, pero un punto de luz ahora sea como algo diferente en un mundo tan concreto como es la cultura, sí. Me parece... O sea, Bueno, es que has irrumpido tu trabajo por edad y por azar, ha irrumpido en un mundo en el que los filtros en los móviles están a la mano de cualquiera, sí. y todo el mundo quiere aparecer con el aspecto más irreal posible, ¿no? Más ideal posible, total, más ideal, sí. Frente a ese hiperrealismo efectivamente del siglo pasado, ¿no? Entonces el péndulo, ya sabes que se mueve de extremo a extremo, y tú has llegado cuando el péndulo estaba moviéndose en el extremo del idealismo más radical. Sí, y es curioso, cómo ese tipo de temas, entre comillas, son un material inagotable en novelas y en artículos, pero cuando son de uno propio, no sé si me explico lo que te quiero decir, ¿no? O sea, algo como o sea, los personajes de las novelas de X autor o autora, ¿no? Son duros, son con caracteres, son tíos tal o tías tal, o fuman o hablan de esa luz, esa arruga, esa tal, esa cual, pero luego en ellos no lo quieren. ¿Sabes? Esa veracidad que le dan al personaje y esa épica que le dan al personaje, no quieren que vaya con ellos o con ellas. Ellos quieren dar otra imagen completamente diferente, y para mí es muy curioso cuando son alguien que no vive de su imagen, que viven de su trabajo como escribir, de sus ideas, ¿no? Y de su tal. Entonces me parece curioso que en este mundo donde se utiliza ese tipo de herramientas para construir historias o para describir personajes, uno no se lo quiera apropiar. Según tú, ¿hay mucha coquetería en el mundo de la literatura? Hombre, muchísima, pero coquetería y vanidad, sobre todo, o sea, pero muchísima. Mira, me pasó algo muy curioso. Yo venía de hacer fotos
a raperos, a futbolistas, a luchadores de MMA. Yo pensaba que cuando entré en este mundo que venía ya con el trabajo del ego curado o aprendido. Y he Porque flipado. hay egos también. Hombre, allí. imagínate en un futbolista, o en un rapero, o en un luchador, que es un tío que está acostumbrado a ganar combates y a que tíos como Armario le duren 40 segundos en un octógono. Pues claro que hay egos y gente que tiene mucha relevancia pública en redes sociales, que están todo el día dorándole la píldora a la gente, sus seguidores o lo que sea. Yo venía a trabajar con esa peña y de repente me pongo a trabajar con escritores que yo pensando que claro, que, oye, pues que son gente con una alta cultura, con mucho mundo, con mucho tal, que todo esto iba a estar mucho más, pues no sé si decir superado la palabra, o mucho más normalizado. Pero hostia, me encontré unas vanidades guapísimas. Y nada, pues yo lo que intento hacer es pasar de ello y que sirva como una manera de retratarse ellos mismos o ellas mismas. Yo no quiero caer en eso, en discusiones o en sacarte como no eres o en hacerte tu foto de mentira. No, yo no soy tu hombre para eso. Claro. ¿Qué personajes te has encontrado por ahí que hayas dicho, a ver, este era de una manera y luego cuando me he puesto delante de él a hacerle fotos, el tío ha respondido fenomenal y no me esperaba que fuera así? Y al contrario, ¿no? Pues muchos. Mira, sobre todo muchas veces lo que me he encontrado, que algunas veces se camufla o se malentiende como arrogancia, prepotencia o chulería o tal, es una gran timidez. ¿Sabes? Me he encontrado eso de, hostia, esta persona tal, y romper eso me ha costado un poco, pero bueno, yo creo que la mayoría de las ocasiones lo he conseguido. Y luego, personajes dispares, porque yo al final, quiera o no, tengo prejuicios, intento trabajar por no tener prejuicios, pero al final los tengo. Entonces, claro, cuando voy a currar, muchas veces vas con ese prejuicio de verás este tío o esta tía que me han dicho que tal, me han dicho que cual, ¿vale? Y se me han caído muchísimos prejuicios. O sea, por ejemplo, no sé, hablando pues ahora con Vargas Llosa, ¿no? que falleció ayer. Yo nunca lo había retratado, pero claro, había visto imágenes de él, vídeos y tal, y se veía un tío con mucho carácter, un tío tal, ¿no? Pues no sé si porque en el momento que yo le pillé o tal, pero claro, yo cuando le hice las fotos fue un absoluto caballero, súper respetuoso, y le hice unas fotos que yo pensando que una persona de ese perfil iba a ser mucho más vanidoso que otras personas que no tienen su trayectoria, todo lo contrario. Le hice las fotos al señor con un bastón, con una chaquetita, con una funda de gafas o algo así metida en el bolsillo, mirando a cámara, ¿no? Y me pareció como una hostia de realidad para mí decir, hostias, tío, si es que al final es una persona como tú y como yo y no tengo que tener ese prejuicio muchas veces de lo que haya visto porque no sé la situación que tenía esa persona en ese momento, porque contestaba así o por lo que sea, ¿no? Y luego también me ha pasado de gente que son encantadores y les he visto en momentos después de haberles fotografiado y son encantadores, y el día que yo he ido a hacer las fotos, pues claro, pues tienen un mal día por lo que sea, porque también hay que entender que igual llevan, yo qué sé, 7 entrevistas de promo en un hotel y yo llego el octavo, ya está hasta los huevos, y le voy a poner un paraguas al lado de la cara, le voy a tal, le digo, no, vamos a hacer... Y claro, pues oye, igual la persona está hasta los huevos, ¿no? Y entonces he tenido que sortear muchas cosas así. Lo de Vargas Llosa en particular, pues oye, fue una cosa como muy... no sé, muy gratificante el poder hacer ese retrato y poder compartir tiempo con alguien así. Es que he conocido un montón de peña, retrato un montón de peña muy diferente y hostia, es un privilegio haber podido retratar a gente tan diferente, tan dispar, de tantos palos y haber vivido tantas cosas con ellos. Entonces, ha habido gente, evidentemente, con los que muy bien y gente con los que muy mal. Pero bueno, yo me ido con la foto. Hay uno y ya que está. vivimos juntos que es que fue una historia preciosa, maravillosa, de la que siempre hacemos el recuerdo, la broma, ya casi con melancolía, ¿no? Que es Javier Marías. Ah, bueno, hostias. ¿Te acuerdas? Hablando precisamente de estos grandes que ya no están con nosotros, ¿no? Que fuimos a su casa, yo era pues de mis primeras entrevistas y yo me empeñé en entrevistar a Javier Marías como editor de Reino de Redonda, no como autor, no como escritor, no como nada, como editor. Y a él le divirtió la idea y fuimos. Y
y fue muy Javier Marías. Sí, no, claro, a mí me han dado a tomar por culo. O sea, de una manera muy, muy british, pero lo hizo. O sea, yo había coincidido con él, si no recuerdo mal, 1 año o 2 antes, cuando se hizo el primer artículo para Zenda, que era una conversación con Arturo Pérez Reverte, con Javier Marías y moderaba Antonio Lucas. Yo ese día solamente conocía a Arturo. A Antonio Lucas no tenía ni idea de quién era y Javier Marías no le conocía de nada. Sí es verdad que yo nunca he sido lector de Javier Marías. ¿No? Intenté leer algo de él, pero no me tal. Y sus columnas no las leí, no leí apenas, menos una que se metió con unos colegas míos, que yo creo que conocen la historia, ¿no? Sí. Entonces, pues evidentemente, por una persona que profesionalmente pues no me sentía cómodo con lo que, o sea, no me sentía cómodo, que no me gustaba lo que hacía y que las veces que había estado con él había sido bastante frío, bastante cortante, pues tampoco soy una persona que tuviese especial agrado, pero bueno, pero en mi curro no tiene por qué caerme bien la gente que retrato. Yo voy allí, les hago las fotos y ya está. Pero es que ese día en particular, yo recuerdo que iba en manga corta, se me quedó mirando los tatuajes y tal, y entiendo ese tipo de prejuicios o de cosas de alguien más mayor, de alguien de otra clase social y todo esto, ¿no? Pero claro, a mí me enseñaron desde chaval pues ser siempre educado y respetuoso con quien fuese. Y me sorprendió mucho que él en ese momento no lo fue conmigo, ¿no? O sea, que cuando acabó la entrevista, yo acabé de hacer fotos porque vi que él estaba incómodo, me levanté para irme, que me despedí de ti y me fui a despedir de él y dije, bueno, Javier, encantado. Hice así para darle la mano y el tío me pegó 2 toques en el lomo y me dijo, ahí tienes la puerta, ¿no? O sea, fue como, mira, tío, por lo menos... Nos regaló un libro. No, te regaló, a mí no me regaló nada. ¿Ah, no? A mí que me va a regalar, ¿sabes? Entonces, bueno, pero bueno, oye, que también... O sea, que no lo cuento con ningún... O sea, ni rencor ni nada, que me da igual, ¿no? Que no... Pero bueno, es una anécdota de decir, bueno, pues es que al final mucha gente habla de él o hablaba de él en esos términos y yo pues tengo que decir, pues sí, conmigo por lo menos fue así, ¿no? Pero ya está. Pero sí también es verdad que gracias a esa entrevista contigo hicimos unas fotos maravillosas ese día. Es verdad. O sea que mira, por lo menos... Es verdad. Fotos maravillosas. Sí, además. por eso, o sea que por lo menos mira, oye... Sí, sí, sí. Y pasamos de las fotos literarias y de tus publicaciones, que esa es otra, porque no solo te has quedado en el mundo de la fotografía efímera, es decir, de la que se publica y se olvida, sino que también has publicado libros. Sí, Tienes sí, un sí. libro magnífico de fotografía, de fotos de grafiteros, y tienes un libro excepcional, único, que son fotografías, retratos de escritores, con textos de escritores, ¿no? Sí. O sea, tú ese libro, además, ese último libro lo titulaste No soy uno de los vuestros, pero ¿tú ahora estás seguro de lo que dices? ¿Estás seguro de ese título? Sí, sí estoy seguro. Sí estoy seguro porque el concepto de ese libro, mi trabajo y mi función pues, en ese libro en particular es otro, ¿sabes? O sea, yo o sea, y ese libro pudo salir porque yo no soy uno de los vuestros, ¿no? Porque si, tú lo sabes muy bien, si yo fuese un fotógrafo vinculado a, no sé, muy claramente a una ideología concreta, a un medio concreto, a una editorial concreta, a tal, habría gente que por ideales o por lo que sea no hubiese podido participar. Sin embargo, pues, o no hubiese querido participar, sin embargo, siendo de una manera tan independiente como he dicho al principio, pues fue lo que permitió hacerlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es que hacemos cosas diferentes. La gran mayoría de las personas que participan en este libro vivís o bien de la épica o bien de la actualidad. Y en mi trabajo yo no busco ni épica ni actualidad, ¿no? De hecho, una de las cosas importantes de los fotógrafos, yo creo que una parte del valor de los fotógrafos es esa parte de documentar y de tener archivado toda esa historia. Entonces, la actualidad para mí no tiene sentido más allá de un momento puntual publicar una foto de algo concreto, pero que va a cobrar valor con los años. Yo cuando hice un reportaje de Madrid confinado en la pandemia y tal, claro, yo hice eso en aquel momento y estuvo muy bien y genial, pero seguramente esas fotos tengan mucho más valor dentro de 20 años. Claro, eso te iba a decir, has hecho cosas raras, ¿no? Y a eso íbamos. Muy raras. Has hecho cosas raras de irte a Georgia, Sí. por ejemplo, contratado por el gobierno para hacer fotos de paisajes. Sí, sí, sí. Hiciste las fotos con Úbeda de ese momento de Madrid confinado. ¿Qué
de todo eso, que por supuesto que las cosas adquieren valor cuando pasa el tiempo, sobre todo si son estas sí. cosas singulares. O eso espero, que cojan valor. Sí, inevitablemente. ¿Qué es lo que recuerdas con más, así, con más cariño o con más extrañeza o de una manera especial? Pues hombre, lo que recuerdo con más cariño, yo creo que es cuando echo la vista atrás y digo, hostia, tío, ¿quién me va a decir a mí que va a estar aquí? ¿No? Por un lado, siendo un fracasado escolar viviendo en el mundo cultural, que eso me parece la hostia, ¿no? O sea, un tío que tengo el EGB y que de repente me codeo con académicos, ¿sabes? O el más tonto es cum laude, o tiene 4 carreras, o ha publicado no sé cuántos libros. Entonces eso me parece la bomba y me encantaría comentarlo con los profes del colegio, ¿no? Con aquellos que me regalaron el graduado escolar y me decían que era un desgraciado, decirle, pues mira, tío, ahora soy colega de la peña con la que tú has crecido y tal, ¿no? Por un lado eso y que lo siento como algo como un orgullo muy guay, ¿no? Por un lado esa parte. Por otro lado, la parte de poder dedicarme profesionalmente a lo que realmente me llena y me gusta. Y aunque sea duro, sea complicado, pero hostia, soy un privilegiado, ¿sabes? En hacer fotos y en hacer los últimos 4 o 5 años en concreto, fotos que por lo general van un poco en mi rollo, ¿sabes? O sea, que eso es la polla. Sí, O te sea, has traído a la gente a tu territorio. Claro, o sea y en eso tampoco era algo muy buscado, pero bueno, ha ido como saliendo, ¿no? Y luego otra cosa que, yo qué sé, ¿sabes? La posibilidad que me ha dado esta profesión de viajar y de conocer a gente. O sea, es increíble, los sitios en los que he estado, pues, no sé, yo no pensé en mi vida estar en los sitios que están en Georgia, no estaba en mis planes, ni estaba en mis planes irme a hacer un viaje de prensa a Tánger, ¿sabes? O yo qué sé, o irme a una isla de Grecia, o yo qué sé, ¿no? O estar en Nueva York haciendo fotos en el sur del Bronx con un colega de allí, o sea, una serie de cosas que bueno, igual que te digo eso, te digo irme a otros pueblos de España, ¿sabes? Que no tal. ¿Qué te pasó en el control aeroportuario de Estados Unidos? Bueno, me pasa en todos, pero es que me ha pasado en Estados Unidos, me ha pasado en Turquía, me ha pasado en Georgia, me ha pasado en Marruecos, me ha pasado en Tánger, me ha pasado en Marrakech, que me paran siempre, tía. Siempre me paran. ¿Pero por qué? Pues no lo sé. Pues porque me ven con los tatus, me ven, no lo sé, me ven moreno, tal. Y claro, en Estados Unidos además fue bastante complicado. Bueno, complicado, ellos se partieron la polla, pero para mí fue complicado. Porque claro, yo cuando fui a Estados Unidos, venía de haber estado el mes anterior en Georgia y 2 semanas antes en Marrakech. Entonces, claro, llegaron a ese control y dijeron, a ver, mira aquí un pibe con estas pintas, que ha estado con estos, que son medio rusos, en esta movida, y que ha estado con estos. Y claro, ellos, pues no sé, vean un sello y vean algo escrito en árabe y algo escrito en georgiano que parece élfico casi, ¿sabes? Ven una letra rara y dijeron, a ver, ¿y este pibe? ¿Esto qué es? Con esta estética que lleva, que si los tatus, que si tal, que vengan para acá, ¿no? Y claro, yo le decía, no, mira, yo soy español, tal, y me decía, bueno, yo soy español. Y me decía, mi tío, un pasaporte español, o sea, nacido tal, digo, tengo aquí y he estado en esto. ¿Y por qué has ido ahí? Bueno, pues he ido de turismo. ¿Y por qué? Pues porque me mola. Y decían, ¿cómo que te mola? Pero, o sea, como que... Y claro, yo al igual que muchas veces ese tipo de peña que está en los controles, o sea, no tiene ni puta dónde está España, se piensa que estamos en México o que estamos o sea, no nos ubican, pues claro, igual vio el sello de Marruecos y pensó que había estado en Irak, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea. Y el de Georgia, pues igual, no lo sé, pero un montón de preguntas, que dónde había estado, que por qué había ido allí, que qué había hecho, que tal, que si era periodista, que si bueno, un montón de cosas y... El primer claro, grado casi. Sí, no, total, o sea, total. Bueno, pero al final pasaste. Ya está, al final pasé borrando y todas guay. las fotos, pero... Claro, no, de hecho, cuando fui, tuve que borrar porque, claro, con todos los... digamos, todo el pasado que tiene con el graffiti, yo fui limpio de cosas de graffiti, porque el graffiti es un marronazo también. Sí, claro. Y claro, iba a ver a peña que pintaba, entonces dije, y fui como muy, muy limpito, muy tal, pero claro, pero mirándome todo, o sea, bueno, bastante divertido, la verdad. Sí. Pero pues bueno, esto te va a pasar, ya lo sabes. Bueno, pues ya está, ¿qué le voy a hacer? Pues oye... Ya está. Yo no sé si esto se puede contar o no, pero vamos, por lo menos una pincelada. Estás escribiendo un libro, Geos. Bueno, ahora mismo estoy en espera de que me envíen el contrato para firmar el contrato. Sí, hay una propuesta a través de una editorial, de un editor, y en eso estamos. Vamos a ver un poco qué pasa con esto. ¿Ves? Ahora sí es curioso, ¿no? Esto de no soy uno de los vuestros, ¿no? Ahora ya sí eres uno de los nuestros. Ahora sí es curioso. Y siguiendo con la línea curiosa de tu biografía profesional, esto lo tienes que contar bien contado. Vale. Geos en el Museo del Prado dando un curso. Bueno, eso fue, imagínate.
Pues mira, se me iba a comentártelo, pero son estas cosas que me regala la profesión y la vida de flipar, de que de repente me contactan a través de Barroquista, me contactan para dar un taller de iluminación barroca, o sea, de fotografía de iluminación barroca en el Museo del Prado. Entonces, claro, imagínate, dice, pero espérate un segundo, ¿sabes? O sea, el Museo del Prado, el barroco, ¿sabes? O sea, con todos los retratistas potentes y yo allí a dar un taller, ¿no? Entonces, bueno, al principio hubo un poco de crisis por mi parte, inseguridad, de miedos, estas cosas que te pasan cuando te dicen que los alumnos, que en su mayoría son profesores de universidad, de instituto, profesionales de museos y gente relacionada con el mundo del arte. Entonces, claro, dices, espérate un segundo, que a ver qué hablo yo de barroco con esta peña, ¿sabes? Primero porque no tengo ni puta idea comparado con ellos y porque muchas veces ese desconocimiento que tienes de algo, si no lo canalizas bien, pareces un jodido pedante hablando, sin tener ni puta idea. Entonces yo no quería caer ahí. Y bueno, me hice una especie de estrategia de decir, bueno, aquí de lo que vamos a hablar, que es de iluminación y de fotografía, seguramente yo soy el que más sepa de ellos, o no el que más sepa, pero bueno, que tenga una solvencia para poder hablar de esto. Entonces enfoqué el taller en eso, enfoqué el taller en la iluminación barroca, hablamos de cuadros, de cómo estaban iluminados, dónde venían los puntos de luz, por qué se buscaba ese punto de luz, de cómo ha influenciado el barroco en la fotografía y la iluminación barroca, evidentemente en la fotografía, y lo que hicimos fue, bueno, dentro de las posibilidades que teníamos, reproducir algunos cuadros allí con ellos, de retratos, para que viesen pues, el triángulo de Rembrandt, por ejemplo, cosas muy claras en cuanto a lo que es el barroco, lo que es la iluminación y lo que formaban parte de cada pintor de la época, ¿no? Que tiene un poco su estilo, o esas fotos esos cuadros de Velázquez con la sombra atrás tan larga, ¿no? Proyectando un poco ese tipo de fotografía para que ellos entendiesen cómo de una manera sencilla se podía hacer y lo pudiesen aportar también a sus alumnos en clase, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue guay. O sea, yo encantado, tía. ¿Sí? Encantado, claro. De repente ahora me veo con unas posibilidades de poder exportar o poder hacer ese tipo de trabajo en otro lado, porque digo, si es que se puede hacer y de una manera dinámica, divertida, que sirva para la gente y también que sirva para poner en valor toda esa época, ¿no? A nivel de foto, de retrato. Pero no solo, y eso es que ya era el cofrecito, eres el cofrecito de las sorpresas. No, bueno, no. Pero es que mi vida, o sea, yo sin quererlo, ha ido un poco así, porque yo, o sea, me puse a hacer, lo que hablamos antes, me puse a hacer fotos con futbolistas de sorpresa, entré a trabajar en el mundo literario de sorpresa, me fui a Georgia de sorpresa, o sea, a mí me pasan ese tipo de cosas, tía. Pero me pasan ese tipo de cosas. La fortuna ayuda a los valientes, como dicen los clásicos. Y tú eres muy valiente. Y en esa valentía también hay un conocimiento que casi nadie sabe esto de ti. Yo lo descubrí bastante tarde y mira que me pego a ti, porque curramos codo con codo. Sí. Eres un experto en edición, yo eso no lo sabía. De hecho, habías estudiado el FP, ¿no? Sí, o sea, no lo estudié, lo cursé, porque no te lo imaginas, me fui a currar. Mira, esto es muy divertido. Bueno, pero mira, pero te lo cuento porque es una anécdota para que veas el nivelazo que teníamos en aquel momento en el barrio. A nosotros, a mí y a otro colega, nos regalaron el graduado escolar en septiembre. Antiguamente tenías exámenes para junio y septiembre, para ver si pasabas al siguiente curso. ¿Sí? Nosotros, pues evidentemente, ni nos presentamos ni tal, y llegamos en septiembre y me llamaron a casa que me daban el graduado escolar. ¿Qué te lo daban? Que me lo daban habiendo suspendido la de Dios. Y fue como, hostias, ¿no? Y bueno, ya te digo que Fortis Fortunia que nos querían quitar del medio, ¿sabes? En aquel momento. Y bueno, y yo también creo que estuvo bien, ¿sabes? O sea, que yo se lo agradezco y que estuvo bien porque también decía, mira, pues estos chavales que se van a tomar por culo de aquí, ya dejen de andar por culo, se van a ser unos desgraciados, tengan el graduado o no. Entonces, ahí apareció una de las personas que más nos ha ayudado, que fue una orientadora escolar de estas, que pues, imagino que una pedagoga o algo así, que mi colega y yo nos queríamos ir a hacer garantía social, que era hacer un trabajo de jardineros o de lo que fuese. Y dijo, mira, esto ahora mismo está estipulado como que te dan este título y porque no puedes acceder a nada más, ¿sabes? Porque eres un desgraciado, digamos. Entonces, no hagáis esto, chavales. Vosotros sois listos, sois muy vagos, hacer alguna otra cosa más. Aquí tengo un montón de módulos de FP que os pueden interesar. Y de repente vimos uno que ponía artes gráficas. Y nosotros vimos artes gráficas y pensamos que era graffiti, que tenía que ver con el graffiti. ¿Sabes? Ahí viene la movida, claro. ¿En serio? Eso no me lo habías contado. Claro, y no fue. Por eso me parece interesante para ver el nivel de gañanería que había en ese momento. ¿Qué edad teníais? Pues imagínate, no, hombre, tendríamos...
yo creo que 15, porque éramos repetidores. Yo había repetido séptimo de GB y mi colega había repetido en el séptimo octavo. Pues no me acuerdo, pues igual 14 años, 15, no lo sé, el primer año que se iba al instituto. Y nos íbamos desde Villaverde hasta un instituto que se llama Islas Filipinas, que está Río Rosas para arriba. Claro, en aquel momento no estaba la conexión de tren de la línea de Parla de Villaverde a Sol. Teníamos que ir hasta Atocha y en Atocha coger la línea 1 hasta Río Rosas. Y en Río Rosas cogernos un bus. O sea, era una odisea llegar hasta allí. Y cuando llegamos, nos pusieron a estudiar composición. Que decíamos, ¿pero esto qué coño es? ¿Esto dónde está aquí la chicha? Entonces, luego dimos algo de serigrafía, encuadernación, que eso nos moló mucho. Y bueno, empezamos a tal, pero al final, pues por la vida nos fuimos a currar. Yo creo que el primer trabajo que hicimos, o nos fuimos juntos, creo que fue, o mi colega se fue a otro lado, bueno, yo me fui a descargar Carla de Mercamadrid y tal, estamos ahí como currando. Pero siempre, digamos que ahí se despertó un poco el amor por los libros y por el objeto. Yo en aquel momento ya tenía bastantes libros relacionados con el mundo del graffiti y del arte urbano, sobre todo más del graffiti, y bueno, yo tenía el libro como que era un objeto que me gustaba mucho. Entonces, en el primer momento que tuve posibilidad de publicar un libro con mi trabajo fotográfico, bueno, me lo pensé y lo hice, autoeditado. Entonces, a día de hoy creo que he publicado, si no recuerdo mal, pues 7 o 8 libros, de los cuales 2 son con editorial y el resto son autoeditados. ¿Qué pasa? Que la autoedición para mí ha sido un aprendizaje total. Desde... Sí, porque no estamos hablando de autoedición como piensa la gente que pueda ser la autoedición de me meto en una aplicación, pongo el texto y ya está. Autoedición de verdad. De verdad, sí, sí. No, o sea, pliegos, elegir papel, elegir color, maquetar... Primero de hablar con una amiga, yo hacer un PDF guarro, digamos, a nivel de concepto, quiero hacer algo así. Por cómo he visto cómo estaban editados otros libros de fotografía, la foto grande a la derecha, de una doble página, con textos, tal, ¿no? O sea, primero esa parte, entre comillas, de diseño, que yo no tengo ni puta idea, pero sí que tengo amigos que se dedican a ello. Entonces, por un lado, esa parte desde el inicio de la edición, de desarrollar un trabajo fotográfico a plasmarlo de manera digital en una pantalla como boceto. Sí. Entonces, una vez sale eso, ya vas a la imprenta y dices, a ver, ¿qué papeles tenemos? ¿Cómo quiero hacer esto? ¿Un papel satinado, un papel mate, un papel más cuché, un reciclado, un papel offset? Luego la cartulina, la portada, si quiero que tenga solapa, que no la tenga, ¿cómo vamos a hacer para imprimir esto? Si es poroso, hay que dar una cama de blanco para que coja los colores. Si quiero meter un barniz UV en la portada o no, si quiero meter un pliego, como el caso de uno de los vuestros, que hay desplegables, o sea, si lo quiero cosido con hilo vegetal o lo quiero encolado o lo quiero grapado, todo este tipo de cosas. Entonces ahí pues, me metí un poco en ese mundillo, me encanta, me mola mucho y también era una manera un poco de poder ser consciente y poder controlar en la medida de las posibilidades el proceso, ¿no? Ya que es un proceso caro, porque te pagas tú tus libros sin ninguna editorial, pues decir, oye, tío, ya que lo voy a pagar, voy a buscar la manera en la que quede lo mejor posible con la pasta que tengo, ¿no? Y sí, de hecho, hasta el punto de que soy tan bueno, de hecho, creo que Eva Eva Serrano, la editora, lo comentaba en la entrevista que le hiciste, de que comentaba que en el trabajo llegaba a ser hasta un punto casi neurótico, ¿no? O algo así comentaba ella. Pero claro, es que no sé otra manera de defender mi trabajo. Eso se llama perfeccionismo. Claro, entonces, a lo que iba, yo me he pegado esas palizas cuando lo pagaba yo, pero cuando lo ha pagado una editorial con la que he trabajado, he hecho lo mismo. También. O sea, hice lo mismo con Guerreros Urbanos, con la fábrica, que fui a las imprentas, estuve allí con el de Brizolis, le hice cambiar la plancha de la portada porque me la estaban tirando muy lavada y yo quería mucho negro, y en el último libro, cuando fui a la imprenta, tuvimos que repetir todas las planchas, con lo que conlleva eso, que es un gasto, es una puta locura, porque no os daban con el tipo de negro que yo quería, porque había habido un problema con el archivo, ¿no? Entonces, hasta ese punto, ¿sabes? Y el punto de ver el papel y decir, vale, este es el papel, y coger y tocarlo y decirle al maquinista, vale, córtamelo al tamaño de la portada para que yo vea el gramaje real, porque tú cuando coges un pliego de papel de un 100x70, ves el papel, claro, pero no eres consciente de ese gramaje, y verlo y coger ese papel y doblarlo como si llevase las solapas, ver el cuerpo que tiene y decir, vale, sí, este es el que quiero. Estás a ese punto de definitivo, de locura. Neurótico. Sí, sí, total. Sí, para ir terminando, y aunque podríamos estar aquí hablando, yo que sé, todo el día, si tuvieras que fotografiar a alguien que todavía no ha pasado por delante de tu objetivo, ¿a quién sería? Pues mira... ¿Persona, colectivo? Sí. Mira, esto me han hecho preguntas parecidas algunas veces, no en cuanto a eso, sino cuál sería la última foto que harías o qué foto te gustaría hacer, este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero me hubiese gustado fotografiar pues yo qué sé, seguramente a alguien que ya no está entre nosotros. Uh-huh. Que hay muchos. ¿Cómo quién? Pues yo qué sé, ¿sabes? Paco Rabanne, por ejemplo.
O sea, Ostras. es un tío que por el tipo de... Es muy geos. Sí, por el tipo de cara, por el tipo de carácter que tenía, tal, es como, hostias, este tío me hubiese molado retratarle. Bueno, un montón de gente más, ¿no? Pero bueno, por ponerte ese ejemplo claro de él. Pero, ¿a quién me gustaría fotografiar? Pues es que no lo sé porque por la vida que he tenido en esto, es que ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a fotografiar a Cristiano, a Zidane, a Pedro Sánchez, a Zapatero, a Vargas Llosa, a Marías, a Arturo, a un montón de peña, ¿sabes? Entonces, pues que venga lo que tenga que venir. Yo sé que voy a estar igual de feliz si retrato a otro premio Nobel, a un presidente de gobierno, a un superescritor, a un superfutbolista, Sí, tal, pero decirme, por como ejemplo, si no sé, pues retrato... me gustaría ir a Putin, ¿no? Irme a Hombre, Rusia. si pudiese retratar a Putin, claro que sí. Claro que sí. Si pudiese retratar a Putin, si pudiese retratar a Trump, si pudiese retratar a... Yo qué sé, ay, no me sale el nombre ahora. El presidente de Uruguay. Ajá. Me encantaría retratarle también, sobre todo ahí en el entorno, a Mújica, no me sale el nombre, Mújica, coño, ajá. con el entorno que tiene allí donde vive, ¿no? Me encantaría poder hacer ese tipo de retratos en el mundo de la cultura, pues yo qué sé, retratar a Stephen King, por ejemplo, ¿sabes? Es un pibe que aunque yo no sea muy lector suyo, pero hostias, que tiene una cara súper fotografiable, ¿sabes? El rollo, el gesto del tío, tal, y dices, hostias, no sé, hay un montón de... ¿Y mujeres? Mujeres, pues yo qué sé, pues un montón también. O sea, qué decirte, por ponerte un caso así y tal, o sea, yo qué sé, una tía que me fliparía sería Uma Thurman, por ejemplo. ¿Sabes? Con los rasgos que tiene, me parece... Luego, pues yo qué sé, ¿sabes? Pues, no sé, hacer un retrato a Beyoncé o Rihanna, ¿sabes? Con esas pieles que tienen, con la iluminación, yo lo veo y digo, hostia, esto quedaría algo súper guay. En España, no sabría decirte. No sabría decirte porque tampoco me... Si te das cuenta, me motivan casi más no quiénes son, sino los rasgos que tienen, ¿no? Porque pienso en esa foto que haría, ¿no? Geos, ¿qué se considera? De todas las cosas, de todos los palos que has tocado, ¿cómo te definirías tú? Si yo tengo que decir Geos, artista, fotógrafo, escritor, editor, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo te gustaría que te definieran? Pues como un chaval. Ya está, cada vez menos chaval, pero bueno, un tío de barrio, cada vez más de barrio, menos chaval. Pero sí, es que ya está, es que tampoco, es un tío que hace cosas. Si es que ya está. O sea, porque nunca me han gustado las etiquetas, porque por desgracia las he sufrido mucho, ¿no? Por prejuicios, por cosas, tal. Entonces tampoco, y no me gusta etiquetarme ni etiquetar a otras personas un poco por eso, porque quién sabe el día de mañana, quién me va a decir a mí que iba a acabar haciendo fotos. Sí, que si te ponen una calle en Villaverde, ¿qué Claro. ponemos? Hay una placa. Pues nada, pues al chaval este que estuvo aquí ayudando a los de la asociación, viviendo en esta calle, jugando a la pelota, saltándose la vía del tren, robando en la conga o haciendo esto, ¿sabes? Ya está. Yo tampoco busco Y fotografiando bueno, Vargas Llosa. Sí, pero que yo no, o sea, nunca busco esa trascendencia. Es que me da igual, tío, si cuando haya palma, pues he palmado, ya está. Si se van a comer mi cuerpo los gusanos, que me da. ¿Sabes? Lo que me dure esto, que me dure vivir, disfrutar y ya está. ¿Qué trascendencia? Si no voy a estar, ¿para qué la quiero? Bueno, igual a Geos, que le tocó la lotería, 10 millones de euros. Buah, maravilla, chaval. Pues maravilla. O sea, pues me cago en la puta de la gente que no puedo hacerlo porque me quedo sin curro. Se lo digo a todos a la cara mañana. Me compro un terreno, me cojo 200 perros viejitos, los cuido a todos hasta que pasen su último día y estoy allí como Dios. No me lo creo, seguirías haciendo fotos. Seguro a todos los perros esos. Pero a todos los perros ya está, el resto de peña que les den por culo. Fotógrafo de perros. Pero vamos, sí. No es mala epitafio. No, claro que no. Y sobre todo con seres que son 100% auténticos, ¿sabes? Y que no tienen ni filtro, ni tienen prejuicios, ni son falsos, son como son. Es la mirada con más verdad a la que te has enfrentado. Hombre, mucho más, claro, vamos. O sea, pero sin duda, lo que pasa que por desgracia, pues claro, no puedo vivir de ello, ¿sabes? Y no puedo... Y también necesito mucho el contacto humano, por eso también pues, me gusta mucho mi trabajo, pero no sería para nada una mala jubilación esa, ¿eh? Pues yo me apunto. Claro, pues imagínate, claro. Me apunto. Es que tú imagínate estar ahí escribiendo, leyendo, rodeada de perritos ahí, ¿sabes? Ya en un sitio con campo, con tranquilidad y que los miras y que veas que tus preocupaciones son una mierda. Pues es que está el animal, ¿qué hace? Come, juega con la pelota, va y mea, no sé qué tal, y es mucho más feliz que tú, pues ya está.
Y una biblioteca, ¿no? Ya que, Claro, ya que una nos biblioteca ponemos. pues, para que la tengas tú y la disfrutes y para que te la muerdan y te jodan un par de libros, que tampoco está de más, ¿sabes? Gracias, Geos. Bueno, Un muchas gracias placer, a ti. tío. Placer es mío, placer es mío. Gracias. Gracias.